Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial donde les voy a explicar cómo crear componentes escribiéndolos directamente en el lenguaje de Python. Les voy a explicar cómo crear este monumento cuyo autor es Tilo Frank y se llama Echo. Entonces vamos a ir paso a paso, cómo lo creamos, cómo escribimos todo el código, qué nos puede servir, qué herramienta nos da Rhino para esto. Y espero que se diviertan y que lo disfruten tanto como yo lo disfruté haciéndolo para ustedes. Sean bienvenidos y empecemos sin tanta carreta. Entonces vamos a trabajar con este proyecto de Tilo Frank, que es como una escultura, entiendo yo, que se hizo acá de decir, en Dinamarca en el 2012. Y pues básicamente es como, digamos que es un proceso entre comillas sencillo, y digamos que el enfoque del tutorial es como para crear su propio componente a través de Python y de Grasshopper para que lo puedan utilizar ustedes y crear sus propios componentes. Entonces este es el resultado final. Aquí este componente es el que vamos a crear nosotros, vamos a poderle generar todo este tipo de entradas, el icono, bueno, todo lo que vemos acá, eh, donde vamos a poder configurar el radio mínimo y el radio máximo de la figura o de la escultura, el número de elementos, la dimensión de esos elementos, como el radio de esos elementos, la altura, dependiendo de dónde se corta y dónde no se corta, y el grosor de cada uno de sus elementos. También vamos a poder aquí interactuar con diferentes formas. Está un pentágono, está el cuadrado, que es la figura original. También está configurado un triángulo, pues la base de esta forma es un triángulo y un hexágono. Entonces todo esto lo vamos a poder hacer. La idea es crear este componente directamente en Python y poder crearlos nosotros mismos. Entonces vamos a empezar de ceros. Quería mostrarles el resultado final y, y vamos a ir paso a paso y les voy a explicar todo a detalle. Entonces vamos a seguir. Listo, lo primero que tenemos que hacer es pues analizar un poco lo que vamos a hacer. En este caso nosotros tenemos acá estos referentes y bueno, si buscamos acá en Google, esto se llama Eco Pavilion. Si buscamos acá, pues nos sale una serie de fotografías donde podemos ver la forma final de la escultura. Bueno, hay diferentes fotos donde muestran diferentes perspectivas de lo que es. Aquí vemos como una maqueta o algo así, pareciera. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es analizar pues lo que vayamos a hacer y ver cómo lo podríamos hacer antes de empezar a escribir cualquier código. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo analicé, o sí, que yo analicé, es que esto parte de un círculo, una circunferencia, y esta circunferencia está dividida en X número de segmentos, donde en cada uno de esos segmentos pues va a haber, eh, digámoslo así, que un plano, y sobre ese plano se va a crear una forma, que puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un hexágono, etcétera. Y a su misma vez esto tiene una rotación en esta circunferencia, en este eje, que es una rotación total de 360 grados y depende del número de ítems para que genere como pues digamos que esta continuidad que se ve acá. Entonces, eso es básicamente el análisis inicial. Ese sería el orden en el que lo vamos a crear. Entonces, primero vamos a crear esta circunferencia, luego la vamos a dividir, luego vamos a crear los planos, vamos a crear las rotaciones, vamos a crear todo ese tipo de cosas y vamos a ir en ese orden para, pues para al final tener el control de todo esto y vamos a irlo acomodando en nuestro código según lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, ya teniendo esa información como punto de partida, pues lo primero que tendríamos que hacer es traer acá un componente de Python, que es este.
Y como les he dicho en otros tutoriales, lo importante de tener en cuenta en este componente de Python es que él tiene unas entradas y tiene unas salidas que nosotros podemos definir a través de variables. Es muy importante definir acá el tipo de entrada que le vamos a dar a cada una de estas variables de entrada. Entonces, si es un número entero, si es un número decimal, si es una lista, si es una superficie, etcétera. Esto es muy importante para que cuando nosotros entremos acá al código, pues él nos reconozca esas variables con el tipo de dato que nosotros le ingresemos acá. Entonces es algo que he dicho en otros tutoriales, pero es importante tenerlo en cuenta, que lo que le vamos a introducir acá sea el tipo de valor que necesitamos para poder trabajar dentro de este entorno. ¿Qué otra cosa es importante saber en este punto? Cuando nosotros creamos este script, nos viene como con esta previsualización o con todo este código cargado que nosotros podemos borrar o no, bueno, eso depende de ustedes. Y viene con este paquete preimportado que se llama Rhino Script Syntax y es básicamente pues digamos que el paquete principal para poder trabajar con elementos, pero nosotros vamos a trabajar con otro o con otros que son muy útiles y nos va a permitir utilizar casi cualquier componente de los que tenemos acá directamente, pues digamos que de todos estos de acá. Entonces, pues es muy interesante. Todos estos los vamos a poder, digamos que, trabajar directamente dentro del script. Y eso lo que nos va a permitir es pues no tener acá pues en la mesa de trabajo un chorrero de conexiones, sino que todo lo vamos a poder trabajar acá con código. Y luego podemos convertir esto en un componente con nuestra información y eso pues facilita mucho el trabajo y es más amigable para todos. Entonces, vamos a empezar. Lo primero sería, yo voy a borrar esto de acá. Voy a dejar este que viene por defecto, si de pronto lo vamos a utilizar, pero el paquete importante que debemos importar se llama así, perdón. Eh, Se llama Grasshopper Python. Perdón, Python lib de librería o library.components y le voy a decir que me importe como Grasshopper Component. Así, de esta manera. Entonces, acá que le estoy diciendo, le estoy diciendo que coja este paquete y me lo importe de esta forma. Es decir, para cuando yo empiece acá a escribir código, cuando yo empiece acá a escribir todo el código, si quiero utilizar algún componente de esta librería, pues lo voy a llamar de esta forma. No me tengo que escribir gh.pythonlib.components, no sé qué, sino que simplemente con escribir esto, un punto y el nombre del componente, ya puedo utilizarlo. Esto se hace pues obviamente para mayor practicidad y no tener que estar escribiendo tanto código. Y ya con esto vamos a poder utilizar la mayoría de componentes. Entonces, vamos a empezar a escribir el código. Aquí le voy a decir que cancelar, le voy a decir que play, cierro acá. Y listo, vamos a empezar a escribir el código ya según el análisis que hicimos previamente. Listo, entonces como les contaba, lo primero que quiero hacer acá es hacer eh, una circunferencia, luego empezar a dividirla, luego crear los planos acá y luego empezar a crear las formas, rotarlas y generar una extrusión de cada uno de estos elementos. Eso es lo que vamos a hacer con código dentro de Python. Lo primero, bueno, voy a abrir acá el código, voy a agrandar un poco esto y ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para generar nuestra circunferencia o para trabajar con cualquiera de los componentes que tenemos acá, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Inicialmente yo necesito un círculo, entonces voy a ir acá a esta herramienta a este componente que se llama círculo
¿Y el que me está pidiendo? Él me está pidiendo dos entradas. Una entrada que es el plano donde voy, o el punto de origen donde quiero que se dibuje ese círculo. Y me está pidiendo un número, en este caso con punto decimal, o un float, que va a representar el radio. Y él me está dando una salida, que sería el círculo, es una geometría. Este componente yo lo puedo llamar acá. ¿Cómo lo voy a llamar? Entonces, primero voy a escribir acá origen, porque voy a trabajar con el origen de los elementos. Y lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llame círculo. Y esto va a ser igual a qué. Entonces, como yo les dije, aquí podemos utilizar digamos que este shortcut, o como lo quieran llamar. Le voy a decir esto, le voy a decir punto, y cuando le doy punto, ustedes se dan cuenta que aquí me aparecen todos los componentes o la mayoría de componentes que nosotros podemos ver acá. Entonces, si nosotros buscamos círculo, voy a buscar círculo, acá me aparece. Cuando le doy enter, en este caso ya puedo trabajar con el círculo. Tendría que darle, abro paréntesis, y cuando abro paréntesis sé que no es muy claro acá porque se ve muy pequeño, pero acá me aparece todas las opciones que puedo hacer con ese componente. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que tiene una entrada, un input, que es el plano o el punto de origen, y tiene un radio que es el radio del círculo. Y que me retorna, es decir, la salida es un círculo, que es lo mismo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto? Para ponerle el origen, pues necesito definir un punto de origen. Entonces, voy a poner acá eh, punto central. Punto central lo voy a representar así. Con una coma separo los valores. Es decir, pongo punto central, coma, y ahora tengo que definir el radio. Entonces voy a definir el radio dándole un número 10. Si yo hago esto y le doy acá play, pues me va a generar un error. ¿Por qué? Voy a borrar esto un momento. Me va a generar un error que dice que PC, o sea, la variable PC no está definida. Y pues claramente yo acá puse una variable PC que no he definido aún. Tengo que definirla previamente. Entonces, ¿cómo puedo definir ese punto central? Pues también lo puedo hacer a través de esta herramienta de componentes. Simplemente le diría PC, es decir, voy a definir esta variable de acá, PC, a que es igual. Entonces le voy a decir que voy a mirar acá. Lo que quiero hacer es crear este componente. Quiero utilizar este componente que se llama construct point. Entonces, ese componente, ¿cómo sería? Entonces vuelvo y le doy ghcomp punto. Y acá, creo que este es un problema solo de usuarios Mac. Es que si yo acá empiezo a escribir, no me da las pistas que me dio inicialmente. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Simplemente tengo que hacerlo aquí debajo de todo esto. Voy a volver a poner ghcomp punto, y cuando lo hago ahí, ahora sí me funciona. Si alguien que trabaja en Rhino me está viendo, por favor corrijan eso porque es demasiado tedioso hacer esto. Hay opciones para configurar esto y poder escribir directamente en un ID como Visual Studio Code o cosas así, pero no lo he hecho, la verdad no lo he podido configurar, y cuando lo haga de pronto les hago un tutorial de eso. Entonces, voy a empezar a escribir construct, y cuando me sale construct, aquí ya empiezo a ver varias opciones, y hay una que se llama construct point, que es este mismo. Entonces, abro paréntesis, y acá él me está diciendo, listo, usted ya creó ese componente, lo llamó, ahora necesito que de entrada me dé estos tres valores. Entonces él me dice el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Y me dice que tienen que ser números. Y ya, y él me retorna un punto, así de sencillo. Entonces aquí, ¿qué haría yo? Simplemente le daría tres valores, le voy a decir 0, 0, y 0, acá no va coma, y acá tendría el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Entonces así es como se crea un punto. Ahora le voy a dar este nombre que le asigné, que es PC, te lo voy a copiar, lo pego y lo creo de esta manera. Ya con esto creado lo podría cortar y pegarlo acá, y le voy a dar play y ya no me está dando error porque esta variable PC ya está definida, que la estoy utilizando acá.
Y si yo miro acá, pues acá tengo mi punto central, que es el que acabo de crear. Entonces, ¿por qué no estoy viendo el círculo? Vamos a ver. Este punto es este de acá. Hasta ahora no estoy viendo nada de Python. ¿Por qué? Porque yo acá tengo definidas, como les contaba, las entradas y las salidas. Esta es una entrada y esta es una salida. Entonces necesito definir esas salidas. En este momento solo está la salida A. Si yo, por ejemplo, dijera A es igual a círculo y le doy play, pues aquí ya podría ver mi círculo que tiene esta dimensión, que es el radio de 10 centímetros. Si yo acá le pongo 20, por ejemplo, y le doy play, pues me hace un círculo con un radio de 20 centímetros. Y como ustedes se podrán imaginar, pues lo que yo quiero es poder tener este valor interactivo. No quiero tener que estar cerrando este componente y abrirlo y cambiarle acá el valor y todo eso porque se volvería demasiado tedioso. Entonces yo aquí podría definir también una variable. Voy a definir una variable que se llama radio, que va a ser el radio de ese círculo. Entonces le voy a dar play, me da error porque esta variable no la he definido, pero pues la podría definir acá. Voy a borrar esta, con clic derecho la voy a nombrar radio porque es la que necesito. Y recuerden que aquí tengo que asignarle el tipo de información que va a tener esa variable. Con clic derecho me voy a type hint y acá voy a escoger el que yo quiera. Puede ser un número flotante, un valor booleano, un entero, bueno, un complejo, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso yo quiero un entero. Y ese entero pues le voy a definir un valor. ¿Cómo lo hago? Pues voy a utilizar un deslizador numérico, este, y le voy a cambiar sus valores. En este caso es, como son números enteros, pues me paro acá. Y el radio mínimo que yo quiero que tenga mi componente es de 10 unidades. Y el radio máximo quiero que sea de, no sé, 50. Listo. Entonces aquí ya definí mis valores de 10 a 50. Y esto yo ya lo podría conectar acá. Y aquí tendría mi componente, pues que empiece a interactuar. Aquí le voy a poner esto como radio, lo puedo llamar acá. Acá hay algo importante. Esto que estamos viendo acá, este nombre, es para nombrar este componente. Pero realmente él está tomando es este valor, este que dice radio. No el de acá, sino el de acá, el de la entrada. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí ya empecé a interactuar con mi radio. Y el punto de origen yo lo dejé definido en 0, pero yo podría empezar a definir cada uno de estos valores. Yo podría empezar a definir cada uno de estos valores con entradas numéricas como lo hice acá, ¿sí? Pero pues en mi caso yo quiero que quede en el punto 0, pues no voy a hacer eso, pero si ustedes quieren ya saberían cómo hacerlo. Listo. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es trabajar con, digamos que las divisiones que va a tener este círculo para crear mi componente. Entonces vamos a hacer eso. Para eso voy a utilizar un componente que se llama eh, este de acá. Se llama como perpendicular frames o algo similar. Y acá hay algo importante que deben saber. Entonces voy a llamar a mi componente desde acá, voy a cerrar esto, le voy a decir ghcomp punto, y aquí le digo perdón, punto, a ver, perpendicular, y aquí lo busco perpendicular. Hay frame y hay frames. Como yo quiero crear varios, pues le voy a dar frames. Y abro paréntesis. Y cuando hago eso, si miramos acá, entonces me dice, ¿cuál es la entrada? La entrada es una curva, que es la que quiero dividir. Aquí me dice curve to divide. Un número entero, que es el conteo, o sea, es decir, el número de segmentos en que quiero que se divida esa curva. Y una alineación que es booleana, que puede ser falso o verdadero. Y acá hay algo importante, que él me retorna ya no un valor, sino dos valores. Es decir, me retorna un valor que son los frames, es decir, los planos, y acá estos corchetes así cuadraditos quiere decir que es una lista. Esto es Python y en Python las listas se denotan de esta manera. Entonces me va a volver una lista de frames.
Y también me devuelve una lista de números. Estos son planos, miren, este es el tipo de información plano. Pero también me va a devolver una lista de números que son como los parámetros. Y si ustedes se dan cuenta, y nosotros vemos acá, es esta misma información. Entonces de entrada me pide una curva, me pide un conteo, me pide una alineación, y de salida me da los frames y me da los parámetros. Entonces es lo mismo, o sea, esto de acá es esto mismo que tenemos acá. Esto es esto mismo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es la curva que quiero dividir? Porque aquí me está pidiendo una curva. Pues yo ya la tengo acá, es mi círculo. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Siguiente parámetro. Entonces con coma me dice un número. Entonces yo le voy a decir que sean 10 divisiones. Y siguiente parámetro, la alineación, que por ahora la vamos a dejar en true, en verdadero. Listo. Entonces, si le damos play acá, pues todo parece andar bien, pero aquí no vemos nada porque no le hemos asignado acá la variable. Entonces si yo le digo A es igual a esto, a estas divisiones, y le doy play, pues no me está generando ningún error, pero no estoy viendo nada. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, acá este componente me está dando como salida dos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo una lista con dos elementos, el elemento A y el elemento B. Y cada uno de estos elementos, a su vez, es una lista. Entonces, el elemento A, es decir, este, es otra lista de planos, y el elemento B es otra lista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como si tuviera una lista que tiene dentro dos listas. Por lo tanto, yo necesito poder acceder a la primera lista. ¿Cómo lo hago? Pues la primera, porque necesito, digamos que estos frames. ¿Cómo lo hago? Hay dos formas. La primera es utilizando los índices de las listas. Es decir, cuando yo tengo una lista de esta manera, por ejemplo, tengo lista es igual a 1, 2, 3, bueno, no, hagámoslo con letras. A, B y C. Listo. Esta es mi lista. Y aquí no me cerró el corchete. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que esta es la lista, de esta manera. Entonces, los índices son la posición en esa lista. Este es el índice 0, este es el índice 1 y este es el índice 2. Como yo acá tengo una lista de listas, este sería mi índice 0 y este sería mi índice 1. Yo necesito el índice 0. ¿Cómo haría eso? Entonces me paro acá, abro mis corchetes y le digo que ese es el índice 0. Y le doy play. Y si ustedes se dan cuenta, como le asigné a la A, es decir, a esta salida, este valor que son los frames, pues aquí ya me está dando la división del número de divisiones que yo le asigné acá, que son 10. Y la otra forma es utilizar, digámoslo así, el componente que trae. Entonces, en vez de utilizar los índices, yo podría decirle, hey, quiero los frames. Entonces aquí podría decirle, no quiero el índice 0, sino que quiero esto, punto, frames. Y le doy play y me funcionaría exactamente igual. No ha cambiado nada. Entonces con esto ya tendría mis divisiones. Le voy a poner acá divisiones, play. Ya no me lo muestra porque le quité la asignación. Pero esto ya serían las divisiones de mi círculo. Le voy a poner acá, estas son las formas que vamos a crear. Ahora, hasta ahora todo va bien. Entonces, si yo quisiera ver todas estas variables en mi mesa de trabajo o en la mesa de trabajo de Rhino, pues tendría que empezar a definir acá mis salidas. Entonces aquí con clic derecho las nombro. Esto sería PC. Puedo crear otra que sea con clic derecho, círculo. Se me fue una círculo. Puedo crear otra que sea divisiones, divisiones, y así sucesivamente. Cuando le doy play acá, pues él me muestra todo acá, todo lo que yo he creado, porque le estoy dando esas salidas. Pero pues muchas veces yo no voy a necesitar todas esas salidas, yo solo quiero X o Y salida, no necesito todo eso. Sí necesito trabajar con él, pero no necesito todas esas salidas.
pero es para que lo tengan en cuenta, por si lo quieren ver acá de alguna manera. Listo. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos que en cada uno de estos planos pueda crear ya sea un triángulo o ya sea un cuadrado o ya sea un pentágono de esta forma o un hexágono o cualquier forma que yo quiera. ¿Y cómo haría eso? Pues hay un componente que se llama polígono. Voy a borrar esto y lo voy a buscar acá, polígono, es este. Y este me está pidiendo una serie de valores de entrada y me da dos elementos de salida. Entonces este componente también lo puedo utilizar acá. ¿Cómo? Entonces vuelvo nuevamente acá y le voy a decir ghcomp punto y voy a buscar el polígono. Entonces polígono, mírenlo acá. Y cuando abro paréntesis, ¿qué está pasando? Pues él me está pidiendo nuevamente unos valores de entrada. Voy a correr esto acá, perdón. Voy a correr esto acá para que lo hagamos mejor. Me está pidiendo de entrada un plano, que es donde se va a dibujar el polígono. ¿Y qué tipo de elemento necesito? Un plano o puede ser una lista de planos. ¿Por qué sé que es una lista? Pues porque tiene los corchetes acá cuadrados. O no sé, sí, corchetes. Me está pidiendo un radio que es un número y también puede ser una lista de números. ¿Sí? Distancia del centro a una de las esquinas o bueno, a la punta o lo que sea. Segmentos. Entonces me está pidiendo los segmentos porque puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, hexágono, octágono, etcétera, etcétera, etcétera. Y me está diciendo que hay otra opción que es como darle un fillet a las esquinas de esos polígonos, si quisiera. Entonces, ¿qué me está devolviendo? Me está devolviendo dos valores. Un polígono, que es el polígono como tal, y el length, que es, digamos que el largo, o la longitud más bien, de ese polígono. Entonces, listo. Como yo aquí ya hice una serie de cosas antes, pues voy a empezar a llenar este componente con esas cosas que ya hice. El plano, ¿cuál es el plano que quiero? Pues este plano que ya hice acá que se llama divisiones, que es mi primer parámetro. El segundo me dice que es un radio. Entonces le voy a poner aquí que el radio sea, no sé, 10 otra vez. Le voy a poner el número de segmentos. Entonces quiero que sea un pentágono. Entonces le voy a poner 5 divisiones. Y el fillet radius, que es el fillet que va a tener cada uno. Yo le puedo poner valor 0 para que me dé un polígono sin ningún tipo de redondeo. Le doy play acá y no me está generando ningún error, pero tampoco me está mostrando nada. ¿Por qué? Pues porque no he definido la salida acá. Entonces acá le voy a decir que esta salida se van a llamar módulos. Módulos va a ser igual a esto. Y si yo acá vuelvo y le pongo módulos, clic derecho, perdón, módulos, y le doy play, no me está mostrando nada otra vez. Módulos, a ver. Hmm, Polygon. Ah, ya se acuerdan por qué. Recuerdan que acá me estaba dando dos salidas. Necesito definirle cuál es la que necesito. Y yo necesito esta que se llama Polygon. Entonces le voy a decir acá punto Polygon. Y cuando hago eso y le doy play, pues ahí ya tengo mis polígonos en cada uno de estos planos. Pero entonces yo ya no quiero un pentágono, quiero un triángulo. Entonces le voy a dar 3 acá y play. Y ahora no quiero un triángulo sino un cuadrado, entonces 4. Y ahora no quiero que el radio sea 10 sino 5, entonces 5. Y si ustedes se dan cuenta puedo empezar a interactuar con todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ustedes se podrán imaginar, pues voy a poner todas estas variables como entradas acá para que mi usuario de mi componente lo pueda, pues pueda usarlo. Entonces vamos a hacerlo a ver cómo nos va. Entonces, voy a empezar a definir estas variables. Entonces, en el radio le voy a poner que es una variable que se llama radio módulo. En el número de lados voy a definir una variable que se llame forma, por ejemplo. Y como no quiero que el usuario pueda interactuar con el redondeo de las esquinas, voy a dejar este valor, digamos que interno, que va a ser 0. ¿Listo? Le doy play y pues me va a dar una cantidad de errores porque no tengo definidas mis variables. Entonces, voy a crear acá una nueva que se llame
una nueva entrada que se llame radio módulo, radio-módulo. Voy a definir su tipo de valor, entonces en este caso quiero que sea entero, vamos a ver si no funciona, y voy a conectarle un valor, entonces voy a copiar este de acá, lo conecto acá, oh, perdón, acá, y aquí hago con clic derecho, le voy a decir radio módulo, lo voy a hacer así, radio módulo, módulo, listo. Acá no pongo tildes porque me puede generar conflicto con las variables. Y acabo de poner esto la primera mayúscula, entonces radio. Listo. ¿Qué otra variable necesito definir? Necesito definir esta variable que se llama forma. Entonces, esa forma la voy a poner acá arriba, clic derecho, y se va a llamar forma. Como el valor que necesito acá también es un entero, porque yo no puedo definir que el número de lados sea 5.3 o cosas de esas, clic derecho, tipo de valor, entero. Y acá no voy a trabajar con un deslizador. Voy a utilizar otra herramienta que podemos encontrar por acá en utilidades que se llama lista de valores. Entonces la pongo acá y la voy a conectar acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a darle play y ahí todavía me da error. Claramente, ya vamos a mirar por qué. Entonces, esta variable forma necesito darle los valores que yo considere según esta lista, que pueden ser 3, 4, 5 o 6, porque va a ser triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono. Entonces voy a darle doble clic a este elemento y acá ustedes pueden ver que tengo pues un listado de digamos que variables. Entonces, yo acá le puedo dar el nombre de la variable y le puedo asignar un valor. Por ejemplo, le voy a poner acá triángulo es igual a ¿qué valor? A 1 no, es igual a 3, porque el triángulo tiene 3 lados. Acá le puedo decir cuadrado es igual a 2 no, sino 4. Le voy a decir que, voy a poner esto acá más ordenado, cuadrado es igual a 4, pentágono, perdón, ay Dios, un momento, voy a entrar nuevamente acá porque no me deja bajar, ya, pentágono es igual a 5 y, Ave María, y hexágono es igual a 6. Entonces, cada vez, y le voy a dar también clic derecho, le voy a decir que el valor sea cíclico. Es decir, que vueltas, cuando llegue al último ítem, vuelva al primero. Si yo pongo triángulo, este valor de forma, porque está conectado a esta variable de forma, va a ser igual a 3. Pero si paso acá a cuadrado, este valor de forma va a ser igual a 4. Y así sucesivamente. Le voy a dar play acá y me sigue dando un error. Radio módulo, vamos a ver acá cuál es el error. Y me dice, el nombre forma no está definido. Claro, porque acá yo puse un valor en mayúscula y pues en Python digamos que es sensible a las mayúsculas. Si yo pongo esto en minúscula, pues ahora sí todo debería funcionar. Y acá tenemos nuestro elemento. Acá el radio pues está gigantesco, yo puedo empezar a variarlo. Y si empiezo a cambiar acá los módulos, pues ustedes se dan cuenta que me cambia según el valor que yo le puse acá, porque está definido dentro de esta variable. Entonces, por ahora vamos bien. Voy a dejarlo en cuadrado por ahora, porque es digamos que el ejercicio inicial. Y voy a empezar a definir otro tipo de cosas. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería empezar a rotar cada una de estas formas. Aquí, por ejemplo, no necesito las divisiones, entonces puedo borrar esta variable de salida. Los módulos sí, el punto central tampoco lo necesito mucho. Y bueno, estos los vamos a ir mirando cómo los hacemos. Listo. ¿Qué seguiría?
seguiría la rotación de estas formas. Entonces ya tenemos el origen, ya tenemos las formas, ahora vamos a definir la rotación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Pues con el componente de rotación que utilizamos acá también. Rotate, esto es, no, ¿sí es este o no es este? Rotate, sí es este. Entonces me está diciendo que de entrada me pide una geometría, me pide un ángulo, ojo acá, que es un ángulo en radianes, y me pide un plano. Y de salida me da una geometría y me da unos, bueno, esto creo que es un valor, no sé, ya miramos qué es esto. Pero entonces voy a utilizar este componente dentro de Grasshopper, dentro de Python, perdón. Entonces, listo. Y antes de eso, necesito hacer algo. Y es que necesito calcular cuánto debería rotar cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque si yo acá, por ejemplo, tengo, de hecho acá no hemos configurado el número de elementos, que acá en las divisiones tengo 10, pero esto también quiero que sea, que pueda interactuar con eso. Entonces voy a definirlo en este momento, le voy a poner acá otra variable que se llame divisiones o div, por ejemplo, div de divisiones. Y esta variable la voy a pasar acá. Entonces la voy a poner div play y me dice que no hay nada, pues porque no le he puesto un valor. Y vamos a poner un número de, pues las divisiones mínimas que puedo hacer son 2 para que me genere una forma. Y puedo decir, de hecho la mínima la podría dejar en 10 y puedo decir que vaya hasta 200, por ejemplo. Lo conecto, le cambio el nombre acá a divisiones, y voy a organizar un poquito esto así, y pues aquí ya puedo interactuar con las divisiones. Entonces miren, si yo pongo acá muchas divisiones, pues todo se ve bonito, pero no se ve como queremos porque queremos que cada uno de estos elementos rote en su mismo eje. Y esa rotación la tenemos que calcular dependiendo del número de divisiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a bajar esto acá un momento a 50 para que no se nos explote el computador. Y primero tengo que definir un ángulo de rotación. Entonces voy a poner ángulo es igual. ¿A qué es igual ese ángulo? Entonces voy a crear un ciclo. Voy a crear un ciclo for para cada una de las divisiones que generamos acá. O sea, es decir, para cada uno de estos planos iniciales que hicimos. Porque cada uno va a tener una división diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, perdón. Se me cerró esto y no había guardado. Entonces, tenemos que volver a empezar. Déjenme lo arreglo y ya seguimos. Bueno, ya volvimos. Ya me tocó volver a crear todo esto. Entonces, por favor, guarden su trabajo mientras hacen esto porque pues esas cosas suelen suceder y es muy tedioso tener que empezar de ceros. Si llevan un código de 300 líneas, pues vayan guardando. Entonces ya aquí guardé mi documento y espero que no nos vuelva a pasar esto. Entonces, vamos a seguir. Como les estaba contando hace un momento, necesitamos definir un ángulo de rotación de cada uno de estos elementos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar el módulo rotar, que ya les había contado acá, rotate, que me pide estos parámetros de entrada, entonces le voy a decir acá. Le voy a decir ghcomp.rotate, abro paréntesis, y acá este señor me está diciendo que tengo que darle de entrada la geometría que tengo que rotar, el ángulo en el que quiero rotarlo y el plano en el que quiero rotarlo. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá que me la rote, ¿qué quiero rotar? Entonces, pues quiero rotar los módulos. Entonces, pongo ese primer componente, coma y espacio. ¿Cómo lo quiero rotar? ¿En qué ángulo? Entonces le voy a decir, por ejemplo, 25 grados o radianes. ¿Y qué otro parámetro me dice? El plano. Pues el plano ya lo tenemos desde el origen, que son estas divisiones. Entonces lo voy a poner acá.
Y como el de salida me está dando dos elementos, pues tengo que definirle cuál es el que necesito. Necesito este que se llama geometry. Entonces le voy a decir punto geometry. Le doy play y no hay ningún error, lo que quiere decir que estamos bien. Pero yo necesito definir este ángulo que interactúe con el número de divisiones para que me dé toda la vuelta. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo del número de divisiones que yo tenga acá, pues cada uno de estas formas va a tener que rotar en un ángulo diferente. ¿Y cómo lo calculo? Se preguntarán ustedes. Pues les voy a dar la respuesta de la siguiente manera. Voy a definir aquí otro que se llame ángulo, ángulo de rotación. Tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que definir el ángulo de rotación y luego tenemos que convertir ese ángulo en radianes, porque este valor de acá me lo pide es en radianes, no en ángulos. Entonces, primero lo primero. ¿Cómo defino ese ángulo? Como les estaba contando, con un ciclo for. Voy a guardar, no dice que me pase lo mismo. Entonces le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que por cada elemento, o sea, por cada i, en voy a utilizar esta función que se llama range, que lo que hace es devolverme una serie de números que yo le defina. Entonces, si le digo range 10, me da los números del 0 al 10. Si le digo range 20, me da los números del 0 al 20 y así sucesivamente. Pero pues lo que yo quiero es que me dé el range, es decir, los números del 0 a este número de divisiones. Es decir, que aquí tendría que ponerle el nombre de esta variable que se llama div. Es decir, que si aquí tengo 42, pues me va a dar los números del 0 al 42. Si tengo, no sé, 72, pues así sucesivamente. ¿Por qué? Porque necesito cada uno de esos elementos. ¿Y qué voy a hacer con esos elementos? Le voy a dar dos puntos, enter, y voy a escribir lo que quiero que haga ese ciclo for. Entonces le voy a decir que coja cada uno de esos elementos, es decir, que coja esa i y me lo divida en, perdón, que me lo multiplique por 360 grados, pues que es, digamos, la circunferencia total. Y esto también lo voy a dividir por este número de lados. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Le voy a decir que si tengo 46 lados, como en este caso, entonces coja 360, o sea, toda la circunferencia, y lo divida en 46. Sería 7 grados, lo que tiene que digamos que acá, de hecho está ahí, no va. Aquí no sería esto, sino que sería un, a ver cómo es. Coja y divídalo. No, sí, estamos bien. Entonces, listo. Lo que va a hacer es coger cada un, este es el ángulo que tiene que rotar cada elemento si fueran 46 elementos. Pero si fueran, por ejemplo, 23, pues tengo que coger 360 dividido en 23 y cada módulo tendría que rotar 15 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que nos permite es eso. Es tomar este valor, es decir, cada uno de estos valores, dividirlo en 360 y nos vamos a tener el ángulo adecuado. Entonces vamos a probarlo. Entonces, vamos a definir acá el nombre de esa variable que se va a llamar ángulo. Es igual a esta operación que hicimos acá. Entonces, como les digo, va a tomar toda la circunferencia, la divide por esta variable, es decir, por este número de elementos, y lo multiplica por el mismo número de elementos. Listo. Entonces le voy a dar play acá, me da un error hermoso que vamos a ver por qué pasa. Pues porque esto, a ver, ¿qué dice acá? Bueno, acá dice que necesita es un entero y está recibiendo un flotante. Listo. Vamos a ver por qué pasa esto. ¿En dónde? Bueno, hay otra cosa que pueden hacer acá y es que pueden traerse un panel y conectarlo acá al out para ver qué errores son los que le está arrojando, porque aquí les dice en dónde está el error.
Entonces, por ejemplo, en la línea 13 me dice que está el error. Y acá yo voy a la 13 y está esto. Entonces, claro, a ver, vamos a ver el rango div. Esto debería estar configurado en entero y no está configurado en entero. Entonces tengo que ponerle acá que es un entero. Tengo que ponerle el radio también que es un entero. Bueno, de hecho este sí podría ser flotante. Este también tiene que ser un entero. Como me tocó volver a crear ahorita todo, pues no está configurado como debería o como lo habíamos hecho. Pero poniéndole el valor ya todo funciona como debe funcionar. Listo. Acá ya no hay ningún error. Y si yo, por ejemplo, acá le digo imprímame el ángulo, la variable ángulo, y le digo play, pues me va a imprimir todos los ángulos que debe rotar estos 23 elementos. Cada elemento tiene un valor diferente. Si lo ven acá, el elemento 0 pues rota 0 grados, el 1 rota 15 grados, el 2 rota 31 grados y así sucesivamente según el número de elementos. Si yo acá le pongo el número de divisiones en 12, pues aquí ya solo me va a dar 12 salidas. Acá ven 11 porque él empieza a contar desde 0. Pero con 12, pues aquí tendría todos los ángulos de rotación desde 0 hasta 330, que es uno antes de 360. Entonces todo estaría bien hasta este momento. Ya tendría mi ángulo, pero hay una forma mejor de escribir todo este código y es de la siguiente manera. Le voy a decir que el ángulo es igual. Voy a bajar esto acá. Voy a escribir esto mismo de una manera diferente para que sea más cómodo. Entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo? Voy a abrir estas dos llaves y le voy a decir que el ángulo es igual a I por 360 dividido en div for, que es este mismo for, y, que es este mismo i, in range de div. Entonces, esta forma es una forma corta de escribir todo esto, pero es exactamente lo mismo. Si yo borro esto de acá y le doy play, me sigue funcionando exactamente igual. Aquí no estoy viendo la salida, pues porque no estoy imprimiendo el ángulo, pero si yo le digo, por ejemplo, print ángulo, y le doy play, pues aquí tengo la lista con todos mis elementos. Entonces hay una diferencia y es que aquí me arroja la lista directamente, con la otra forma me arrojaba pues la lista como ítem separado. Pero para este ejemplo funciona bien. Listo, ya tengo mi ángulo. Voy a borrar esto y este ángulo yo ya lo podría pasar acá. Pero como lo que me pide acá son radianes y no ángulos, entonces tengo que convertir este valor en radianes. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Voy a poner una variable que se llame rad de radianes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear un for también, como lo hicimos acá. Entonces abro mis dos llaves y le digo que o sea, ¿cómo convierto un ángulo a radianes? Tengo que multiplicarlo por pi y dividirlo en 180. Así se convierte un ángulo a radianes. Y le digo for i in ángulo, que es esta lista que yo voy a tener acá. Entonces aquí lo que estoy haciendo es coger cada uno de estos ángulos que vimos ahorita acá, cada uno de estos, lo estoy multiplicando por pi y lo estoy dividiendo en 180. Y así estaría convirtiéndolo de ángulos a radianes. Entonces ya podría poner este rad, lo podría poner acá, y pues todo me funcionaría correctamente. Pero hay algo que no hemos hecho, y es que este pi, yo lo estoy utilizando acá, de hecho aquí podría poner 3.14, 15, 90 y pico, bueno, lo que sea, pero como hay librerías que ya trae Python por defecto, pues vamos a hacer uso de ellas. Entonces le voy a decir que from math, que es la librería como de matemáticas, import pi. Le doy play, no me da ningún error, lo que quiere decir que este pi está funcionando, es decir, que está tomando el valor de pi de este paquete que acaba de traer. Listo. Si todo salió bien, esto ya debería funcionar. Entonces vamos a darle play, voy a cerrar acá y vamos a mirar qué es lo que está pasando. Voy a borrar esto. Aquí no está pasando nada,
pues porque no le estoy dando acá la salida que debería darle. Entonces voy a darle doble clic y le voy a decir que esta rotación A, bueno, sí, creámosla. A es igual, no, de hecho A no. Pongámosle rotación es igual a esto, porque estoy rotando los módulos. Le doy play y acá puedo crear una nueva que se llame rotación, play de nuevo y aquí ya tengo la rotación. Obviamente me está mostrando tanto los módulos como la rotación. Voy a borrar un momento los módulos, o pues los voy a borrar porque no los necesito, que ya los estoy utilizando internamente. Y miren lo que está pasando acá. Si yo modifico el número de divisiones, pues él se me está ajustando. Voy a guardar para que dé una vuelta completa desde el origen hasta el final, por decirlo así, de toda la circunferencia. Y esto va a funcionar, voy a cambiar acá al cíclico, para el triángulo, para el cuadrado, para el pentágono y para el hexágono que yo definí. Entonces esa rotación está condicionada por el número de elementos. Si yo solo pusiera 10, que es el mínimo, pues acá en el hexágono no se nota mucho, pero si ponemos el triángulo, él está rotando y se está ajustando a todo esto. Entonces esta es una manera muy interesante de empezar a trabajar con los módulos de Python. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que hacer? Como en nuestro ejemplo tiene, digámoslo así, que un corte, o sea, no se ve todo el módulo, sino que tiene un corte que está enterrado en la tierra. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a generar un corte dependiendo de eso. Pero primero necesito poder calcular ese corte, cómo se va a hacer. ¿Y cómo lo voy a calcular? Voy a calcularlo dependiendo, digámoslo así, que la posición de todos estos módulos con respecto al punto de origen, es decir, a este. Con respecto a este origen, voy a mover todo este elemento hacia arriba o hacia abajo. ¿Con cuál módulo? Pues con el de mover, que es el que nos sirve en este caso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Nuevamente voy a coger y voy a llamar este componente que necesita dos entradas y me da dos salidas. Entonces lo voy a llamar desde acá. Voy a agrandar esto un momento. Y listo. ¿Qué elementos me está pidiendo este componente? Este componente me está pidiendo una geometría y me está pidiendo un vector. Porque puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y la derecha, hacia adelante y hacia atrás, etc. Entonces necesito tener esos dos elementos. La geometría ya la tengo, que es esta rotación que acabamos de definir, pero no tengo el vector. Entonces voy a definirlo. Le voy a decir que vector 1 es igual, le pongo 1 porque puedo crear más vectores. Y si ustedes han utilizado Grasshopper, han visto este elemento o este componente que se llama C-Unit o Unit C, que es como el vector Z. Este también lo puedo llamar desde acá. Entonces le voy a decir ghcomp.c, perdón, unit C. Y ahí lo tenemos. Este me pide solo una entrada y me devuelve un parámetro. Entonces la voy a definir, la voy a poner por ejemplo altura. Voy a crear esta variable acá en estas entradas, altura. Play me dice, hey, no hay ningún componente ahí, no hay ninguna entrada. Borro esto. Y pues la voy a crear. Le voy a decir acá, clic derecho y le digo altura. Y voy a hacer que esa altura no sea un entero, sino que sea un valor flotante. Listo. Organicemos un poquito esto, que se vea así bonito. Entonces voy a crear una altura que vaya, por ahora voy a decir que vaya de 1 hasta 5.00. No sé, vamos a ir probando. No sé si esto funcione con estos valores. Entonces voy a entrar acá y acá no está pasando nada, no se está moviendo nada, obviamente. Voy a darle clic derecho y lo voy a nombrar altura. Listo. Altura
Bueno, aunque aquí debería ser como... Bueno, sí, dejemos la altura. Entro nuevamente acá y ya tengo definido este parámetro y se me cerró otra vez el bello programa. Afortunadamente había acabado de guardar, entonces tengo que abrirlo nuevamente y no sé por qué me está pasando esto. Creo que necesito más memoria RAM o algo así. O me estoy quedando sin espacio de almacenamiento. Y bueno, ya lo abrimos. Lo voy a abrir nuevamente. Creo que aquí ya abrió. Vamos a ver. ¿Qué pasa, muchacho? Listo. De nuevo acá. Voy a ponerle aquí shaded. Abro Grasshopper. Y tengo que utilizar el componente de mover, porque quiero mover esos elementos que ya roté, los quiero mover hacia arriba o hacia abajo pues para controlar la altura. Y para eso voy a traer acá nuevamente mi componente, a ver qué me alcanzó a guardar y qué no. Uy. Dios. No me falles. ¿Qué pasó? Listo. Eh, bueno, no me guardo. Lo único que no me guardó fue el deslizador este. Entonces 1 hasta 5.00. Lo conecto acá y acá. Le digo que se llame altura, pero con A mayúscula. Altura. Guardamos. Doble clic. Y acá ya lo tengo. Listo. Ahora voy a llamar al componente de rotate. Entonces, voy a crear una variable que se llama movimiento rotación. Y eso aquí va a ser igual ghcomp.move y que me está pidiendo de entrada, me está pidiendo estos mismos tres parámetros, es decir, eh, perdón, así. Ok, necesito utilizar el de mover, no el de rotar, porque ya lo rotamos. Move. Dos parámetros que son la geometría y el vector. Y me devuelve dos parámetros que son la geometría y la transformación como elemento de data. Entonces, primer parámetro, geometría. ¿Qué es lo que quiero mover yo? Pues quiero mover esta rotación que ya creé, es decir, todos estos elementicos los quiero mover. Entonces meto ese parámetro. ¿Y en qué vector? Pues en este vector 1. Lo meto acá, cierro paréntesis, y ahí ya tendría mi movimiento. Pero acá hay algo importante, y es que yo necesito es el segundo valor. Recuerden que esto me está devolviendo dos valores, yo necesito el geometry. Entonces le tengo que dar acá punto geometry. Play, no me da ningún error y todo estaría funcionando normal. Si yo acá en esta le pongo, perdón, clic derecho y le voy a dar movimiento rotación. A ver qué tenemos acá, pues dos elementos. Voy a borrar este de rotación para poder mostrarles. Y en la altura, pues yo ya puedo jugar con esto. Entonces si me voy a cerrar un momento acá, voy a guardar. Y si me voy acá a la vista lateral, pues puedo ver que puedo jugar con la altura de este elemento. ¿Ven? Y aquí le establecí estos valores que aparentemente funcionan bien. De hecho, podría ir desde un valor más pequeño, puede ser como 0.1, tal vez, no sé. A ver qué pasa. Sí, sí, digamos que para el ejercicio funciona bien. Ya ustedes lo pueden hacer más detallado, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces todo está funcionando hasta el momento bien. Esto lo vamos a borrar de acá. Y listo. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es que necesito cortar todos estos elementos a partir de esto. Es decir, tengo que cortar mis elementos de acá para abajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como lo estamos viendo en esa imagen. Voy a crear un cubo y voy a generar un elemento de trim con ese cubo. Lo voy a cortar a partir de ese cubo. Entonces,
y ese cubo pues va a depender mucho de la altura y del radio de todos estos elementos. Entonces listo. Guardamos. No, esto no lo quiero guardar. Esto sí lo quiero guardar. Guardamos, abrimos nuestro componente que está por acá y está muy pequeño, entonces vamos a ir acá y vamos a ponerle algo por acá que se llame elementos de corte. Estos renglones que empiezan con este hash o esta almohadilla o este numeral o lo que sea, son comentarios, así se hacen los comentarios en Python. Entonces listo. ¿Qué necesito? Necesito crear un rectángulo y luego necesito crear un cubo a partir de un rectángulo para generar el corte de esos elementos. Entonces listo. Primero voy a crear el rectángulo. ¿Cómo? Pues con la herramienta de rectángulo que ustedes ya conocen de acá, esta, que me pide todos estos valores, la voy a utilizar acá. Te voy a decir rectángulo es igual a ghcomp.rectángulo. Listo. Entonces acá me está pidiendo los mismos valores que me está pidiendo acá. ¿Cuál es el primer valor? Un plano. ¿Y ese plano cuál es? Pues como ustedes se podrán imaginar, nosotros ya tenemos un punto de origen, que es este de acá que se llama PC. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner acá como primer parámetro. El segundo me está diciendo X y Y. Es decir, yo puedo poner acá 10 y 10, porque es X y Y. Y me está pidiendo un radio que pues en este caso sería el radio de las esquinas, que lo va a definir en 0. Y con esto ya tendría mi rectángulo, pero recuerden que acá me está dando dos salidas, necesito solo una, entonces le voy a decir punto rectángulo. Y ya tengo mis dos salidas. Si yo acá le doy play y acá le doy como salida, lo voy a borrar, acá le doy como salida rectángulo. No sé por qué lo puse en inglés o en español, no me acuerdo. Rectángulo, listo. Rectángulo. Y le doy play. Pues ahí está mi rectángulo. Y mide 10 por 10 porque acá le puse 10 y acá le puse 10. Pero me lo está haciendo de una esquina del centro hacia uno de los lados porque son valores positivos. Es decir, este es el valor positivo, perdón, este es el valor positivo de la Y y este es el valor positivo de la X. Entonces por eso lo está haciendo de esa forma. ¿Qué necesito hacer yo para que me lo haga del centro hacia afuera? Necesito crear un dominio. ¿Y ese dominio cómo lo hago? Muy fácil. Le voy a decir que acá el dominio es igual a ghcomponent.construct domain. Bueno, lo voy a hacer acá para que me muestre como las pistas. ghcomp. Y no me las está mostrando. Entonces cuando pasa eso, tengo que cerrar esto, tengo que deseleccionarlo, vuelvo y lo abro. Y algunas veces me funciona y otras no. ghcomp.create, no me lo está viendo. Hagámoslo así entonces. Sería, perdón, es construct domain. Y es este mismo. Domain. Bueno, por acá está construct domain. Es este mismo. Esta es la herramienta que voy a utilizar acá. Entonces, necesito dos valores de entrada. Entonces, ¿cuáles son esos valores de entrada? Pues es este que ya tengo acá, que es mi radio. Porque digamos que esos valores van a depender del radio de estos elementos. Entonces le voy a decir que va a ir de menos radio, es decir, es como si fuera de menos 5 o de menos X a radio, es decir, de un valor positivo a un valor negativo. Entonces aquí le voy a decir que es el dominio igual a esto. Y lo pego acá. ¿Sí? Entonces si acá le pongo dominio, y acá le pongo en vez de 10 también dominio, y le doy play, pues miren lo que pasó. Que ya él me creó el rectángulo con base en el radio de afuera. Es decir, si modifico el radio general o el principal,
pues el rectángulo también se va a modificar, porque estamos utilizando la variable acá del radio. Pero como yo voy a crear un rectángulo más grande, pues necesito que este rectángulo sea muchísimo más grande. Es decir, necesito que esto sea por lo menos así, para que cuando yo haga el corte, pues no me deje partes por fuera. Entonces simplemente lo que puedo hacer es aquí coger este radio y multiplicarlo por 2. Y acá lo mismo, por 2. Y cuando le doy play, pues miren lo que pasa. Ya el rectángulo está lo suficientemente grande como para que no se me quede nada por fuera. Es decir, que si yo acá aumento el radio de esto, pues no va a quedar nunca por fuera. A menos que le ponga un radio súper exagerado, pero para el ejercicio nos va a funcionar. Listo. ¿Qué seguiría? Voy a utilizar otro componente. Voy a utilizar el componente que se llama box. Este que se llama box rectangle. Entonces, él crea una caja a partir de un rectángulo. Por eso dibujamos el rectángulo. Entonces, le voy a decir que se llama cubo, cubo. Es igual a component punto box rectangle y abro paréntesis y el que me está pidiendo. Primero me está pidiendo un rectángulo, que ya lo tengo acá. Y lo segundo que me está pidiendo este componente de cubo es la altura. Entonces dice que la altura es un valor de 0 a 10, bueno, bla, bla, bla. Aquí yo voy a definir esa altura con base también en el radio del módulo. Esta vez no en el radio total de este general, sino en la altura, en el radio de estos elementos. Entonces le voy a decir que es radio, aquí como lo puse, radio módulo. Entonces radio y abajo módulo. Esa va a ser la altura de este elemento, de mi box rectangle. ¿Listo? Entonces ya con eso tendría acá el radio. Si le doy play, y acá no me lo muestra porque tengo que darle la salida, entonces le voy a decir acá, lo voy a reemplazar por cubo. Le doy play de nuevo y acá tengo mi cubo. Y si voy a la vista derecha, pues si yo modifico la altura de mi radio, también se modifica la altura de mi módulo, ¿sí lo ven? Pero hay dos cosas. La primera es que no está lo suficientemente alto y la segunda es que va hacia arriba, valores positivos, y yo necesito valores negativos. Entonces, eso es muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es convertir esto en valores negativos. Entonces simplemente le pongo un menos y él ya me le da la vuelta acá, ¿sí lo ven? Guardemos. Y lo otro es que necesito que sea un valor un poco más grande, porque aquí aparentemente funciona, pero si empiezo a reducir el radio, pues también funciona. Pero vamos a darle un poco de holgura por si acaso. Entonces, para aumentar este valor, simplemente lo voy a multiplicar por 2. Y cuando hago eso, pues ya es el doble de grande. Y ya no tengo problema en que de pronto el radio esto sea lo suficientemente pequeño, sino que me va a funcionar, o que yo modifique acá la altura, él siempre va a poder cortar eso. Y ahora lo siguiente sería pues poder cortar estos elementos con este cubo. ¿Y cómo hago eso? Pues con trim, aquí dice uno que se llama trim with brep, trim with brep, o sea, cortar con un brep. Ese es el que vamos a utilizar. Entonces, guardemos acá y vamos a cortar ese. Bueno, esto se me está apagando el computador. Listo. Entonces, ahora para cortar las curvas que rotamos con este cubo, vamos a utilizar el componente que ya vimos acá, que se llama trim with brep. Entonces le voy a decir acá que las curvas cortadas es igual a gcomp.trim with brep, y me va a pedir dos parámetros de entrada que son las curvas, es decir, estas que tenemos acá, y el brep para cortar, que es este cubo con el que queremos cortar, y la salida tenemos que darle punto outside, porque tenemos las internas y las externas, outside, y necesitamos es las externas. Entonces si yo cambio acá este cubo por curvas cortadas,
curvas cortadas y elimino este de acá, pues porque si no se mostrarían las dos, y le doy play, pues acá ya tengo las curvas cortadas. Es decir que si voy acá a la vista lateral y por ejemplo cambio la altura, pues él se me está cortando con ese VREP que ya establecí ahí. Y puedo cambiar también el radio y él se va a seguir cortando y todo va a seguir funcionando correctamente como lo tenemos planeado. Hexágono cuadrado. Listo, vamos a guardar acá. Voy a borrar este componente. Y ahora lo que voy a hacer es generar una extrusión en cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Pues para que se vea el volumen de la forma como en el original. Voy a poner esto por acá en mi consola. Guardar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro componente nuevo. Voy a crearlo acá. Y voy a crear un nuevo comentario por acá que se llame extrusión módulos. Listo, ¿qué es lo primero que tenemos que crear? Tenemos que crear unos planos auxiliares para que la orientación de cada uno de estos módulos pues sea la correcta. De hecho, voy a bajar esto a 12 módulos para que lo podamos ver mejor. Listo. Tenemos estos 12 módulos y voy a utilizar un componente que en Grasshopper se llama horizontal frame. Está. Que lo que va a hacer es crear un plano horizontal o perpendicular a la forma que ya tenemos. Listo. ¿Cómo va a hacer eso? Voy a decirle ghcomp punto y se llama horizontal frame. Horizontal frame. ¿Y qué componentes se le está tomando? Está tomando unas curvas y está tomando un parámetro. Esas curvas, pues son las curvas que nosotros tenemos iniciales, que son estas de acá que se llaman módulos. Entonces la voy a poner acá. Y el parámetro siguiente que me está solicitando, pues sería cada una de esas divisiones que hicimos, que es donde se va a crear ese horizontal frame. Entonces cierro acá. Y acá hay algo importante. Vamos a ponerle un nombre a esta variable que se llama planos auxiliares. Planos auxiliares es igual a esto. Listo, le doy play acá, no hay ningún error. Y vamos a mostrarlo acá. Entonces voy a crear acá una nueva salida que se llame planos auxiliares. Le doy play y no se me muestra nada. Planos aux. Lo nombré mal. Entonces aux. Play. Y ahí está. Entonces miren una cosa. Él lo que está haciendo es crearme este plano auxiliar en cada uno de los módulos que yo tengo. Es decir, si yo acá, por ejemplo, subo el número de divisiones, pues me va a crear uno en cada uno. Y pues si lo subo mucho, pues crea una vaina ahí súper extraña. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que con este plano, pues voy a generar la extrusión a partir de este eje, que el verde representa la Y. Es decir, la Y en cada uno de ellos es la Y, porque si hago una extrusión general a cada uno de esos módulos, pues me va a tomar la globalidad de todo el eje y eso no es lo que quiero. Quiero que se genere la extrusión en cada uno de esos elementos. Por eso generé este componente. Y lo siguiente sería, voy a generar como la deconstrucción de cada uno de estos planos para poder tomar pues el eje que necesito, porque hasta ahora lo creé, pero necesito tomar solo una parte de eso. Entonces para eso voy a llamar al que se llama eje Y, esta variable que se llama eje Y, y esto va a ser ghcomp, y voy a utilizar este módulo que se llama deconstructPlane, este de acá, que se llama deconstruir plano. Y deconstruct plane. ¿Y qué parámetros toma ese componente? Toma el plano. ¿Y cuál es el plano? Pues es cada uno de estos planos que yo tengo.
Ahora, el de salida nos da todos estos valores, nos da el origen, nos da el X, nos da el Y, nos da el Z. Yo quiero tomar el Y, pero este componente tiene la peculiaridad que yo no le puedo poner acá punto Y, o no le puedo poner punto Y axis, o ese tipo de cosas. Hay una forma que la verdad la desconozco, entonces traté con muchas formas y no logré, pero como esto, como ya les había explicado, esto es una lista, es decir, estos son los valores ordenados como O, X, Y y Z, quiere decir que tiene índices. Este es el índice 0, este es el índice 1, este es el 2 y este es el 3. Y yo necesito este de acá. Entonces lo puedo llamar simplemente poniéndolo de esta manera. Aquí yo ya estoy utilizando esta Y de acá que necesito. Listo, si alguien conoce la forma de llamarlo de esta manera, pues en los comentarios lo pueden dejar y nos ayudaría a todos porque yo la verdad también la desconozco y no le he podido descubrir cuál es, pero así nos va a funcionar. Y ahora vamos a utilizar otro componente que se llama amplitud. ¿Por qué esta amplitud? Porque este nos va a duplicar o nos va a multiplicar por un factor la extrusión que nosotros realicemos. Entonces voy a crear ese componente que se llama amplitud, esta variable, amplitud, y va a ser igual a ese componente, ghcomp.amplitud, amplitud, y dentro de los parámetros que recibe amplitud son, pues acá dice que es el vector, esto que es, sí, el vector y el valor de la amplitud, que es un número. Entonces le voy a decir que el vector es este, que ya cree que es el eje Y, o sea, cada uno de estos ejes. Y el número, pues se lo voy a definir a través de una variable que se llama profundidad. ¿Listo? Le voy a dar play y aquí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no tengo definida aquí la variable. Entonces la voy a crear, le voy a decir profundidad, e inmediatamente le pongo el tipo de entrada, que va a ser en este caso un valor, digamos, decimal o con punto flotante. Y vamos a crear acá un valor que sea desde 1 hasta 5.0. Lo conecto y ahí ya lo tenemos. Entonces aquí pongámosle clic derecho y lo nombramos como profundidad. Listo, guardemos. Ordenemos esto un poquito, así, para que se vea mejor. Y pongamos esto todos del mismo tamaño. Así se nos va a ver más ordenado. Listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es generar una extrusión. ¿Con cuál? Pues con el componente de extrusión. Este se llama extrude, que toma dos parámetros. Uno que es pues la base de la extrusión y otro que es la dirección, esta que definimos acá, que es la amplitud. Entonces lo vamos a crear acá. Voy a agrandar un poco esto y voy a crear esa extrusión que sería la superficie. Y esa superficie es un ghcomp.extrude y me pide dos parámetros, que el primero es lo que quiero extruir. ¿Qué quiero extruir? Pues estas curvas cortadas que estoy viendo acá. ¿Y con qué valor? Con este que es dinámico, con la amplitud. Entonces voy a definir amplitud, le doy play y acá tengo que definir esa salida que se va a llamar superficie. Entonces superficie, listo. Cuando le doy doble clic y le doy play, pues miren lo que está pasando. Voy a ocultar estos planos, estas curvas cortadas. De hecho, este círculo tampoco lo necesito ahorita. Y voy a guardar. Y acá ya tendría la extrusión en cada uno de sus valores lógicos. Y si yo modifico la profundidad, pues él me la está modificando como debería ser. Entonces ya con esto, yo puedo ampliar este valor. Este lo puedo reducir un poco. Ya puedo empezar a jugar con los valores y ya esto se volvió súper paramétrico. Es decir, que ya tendríamos prácticamente listo nuestro componente. Y todo esto que probablemente hubieran sido muchos módulos acá conectados o muchos componentes conectados,
lo redujimos a este simple y sencillo componente de Python que tiene todo su código interno y nos da este resultado con el cual podemos ya empezar a jugar. Por ejemplo, si es un triángulo, podemos empezar a jugar con el radio, podemos empezar a jugar con todos los valores que nosotros definimos e incluso más si nosotros acá en la salida le quisiéramos dar otra salida, por ejemplo el círculo o lo que sea, lo podríamos establecer. Ahora lo siguiente es crear el módulo, porque lo que nosotros queremos es que esto que nosotros hicimos acá lo podamos arrastrar así como estamos arrastrando este o cualquiera de los módulos que nosotros tenemos. Queremos que lo podamos hacer así para cada vez que abramos Python, perdón, cada vez que abramos Grasshopper, tengamos ese módulo ahí listo y nos sintamos orgullosos de haberlo creado. Entonces les voy a explicar cómo se hace eso para finalizar este video. Y si les gustó este video, suscríbanse, que esto me motiva de verdad mucho a seguir haciendo este tipo de cosas. Si tienen algún comentario, háganlo ahí en los comentarios. Si no les gustó, si les gustó, si quieren que haga más de esto, sin miedo, metanle el like y el comentario y suscríbanse. Y yo voy a hacer más de estos. Entonces ahora les voy a explicar cómo convertir esto en un componente que ya para es la cereza del pastel. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Listo muchachos, entonces voy a organizar un poco esto. Entonces digamos que el nombre de las variables pues ya quedó definido así, estos valores están bien. Aquí en la salida pues no quiero ver este out en mi componente, por lo tanto le voy a dar acá clic derecho y le voy a decir que esto no lo necesito y mi salida va a ser esta superficie. Esta es la única salida que tengo acá en mi componente actual. Es decir, que al final el componente solo va a tener esa salida, no va a tener el círculo ni nada de eso, sino solo la salida por ahora. Listo. ¿Cómo hacemos para crear el componente? Hay varias formas. Pues no hay varias formas. La forma es la siguiente. Voy a seleccionar el componente, le voy a dar clic derecho acá donde cualquier lado y le voy a dar acá este botón o este icono que se llama cluster. Cuando hago cluster, miren lo que pasó. Él no me está generando ninguna salida y fue porque cometí un error. Voy a darle Command Z y acá, para asegurarme que realmente me dé una salida, voy a crear este componente Geometry y lo voy a conectar para que no me genere ese error. Entonces ahora sí, clic derecho, lo selecciono y le doy Cluster. Y cuando le doy Cluster, ya puedo borrar yo esto, por ejemplo, y él me da como esta cajilla que está empaquetado y quiere decir que todo está metido dentro de esa caja. Si yo le doy doble clic, entro a ese, digamos que cluster, que es donde está con estas herramientas todas las entradas que se necesitan para crear ese componente. Aquí en la cajita puedo darle salir para regresar a mi menú y aquí ya tendría mi componente. ¿Qué sería lo siguiente? Personalizarlo un poco. ¿Y cómo hago eso? Lo voy a seleccionar y me voy a ir aquí al menú de Grasshopper, le voy a dar archivo o file y le voy a decir create user object. Cuando hago eso, él me da varias opciones que yo puedo utilizar para crear mi componente. Entonces le voy a poner un nombre que en mi caso se va a llamar echo, porque así se llama el proyecto. De hecho le voy a poner echo, ¿cómo se llama este señor? Vamos a buscar. Echo, ya se me olvidó, bueno. Digamos que, a ver, Echo Pavilion. Listo. A ver. Se llama Tilo Frank. Entonces, pongámosle así. Tilo Frank. Echo Tilo Frank. El nickname, vamos a ponerle Echo. No, Echo. Descripción, entonces le podemos poner una descripción. Pongámosle, a ver, aquí dice permanent public installation, bla bla bla, entonces pongámosle pavilion, no, entonces pongámosle así, echo por Tilo Frank. Listo, ya, suficiente.
En la categoría podemos crear una o podemos usar las que ya tenemos, es decir, podemos meterle en cualquiera de estas pestañitas acá de Grasshopper. Yo en mi caso tengo creado uno que se llama ML, que es como mi librería o algo así. Y en la subcategoría también le podemos poner un nombre que le podemos crear, en este caso eco es la que está creada o la que vamos a crear. Y acá, bueno, esto no lo vamos a tocar, pero acá sí podemos cambiarle este icono porque no queremos que sea esta caja rara, sino algo que represente de verdad esta forma. Entonces vamos acá a darle archivo, yo ya tengo un icono preparado, entonces vamos a ir aquí a descargas, le vamos a Grasshopper y no, ¿dónde estoy? Grasshopper, acá está. Entonces yo tengo este icono que yo creé pues este icono que me pareció interesante y que habla mucho de lo que estamos haciendo. Entonces lo voy a seleccionar y acá en los colores puedo seleccionar el color que yo quiera, puedo hacer que se represente de la forma que yo quiera, bueno, algunas variaciones, vamos a ponerlo así y listo. Cuando yo le doy OK y me voy acá a mi pestaña de mi librería, pues miren lo que tenemos acá. Tenemos nuestro componente que le podemos dar clic acá y ya se ve mucho más presentable y se ve mucho más interesante. Entonces yo podría, por ejemplo, copiar todo esto y empezar a conectar estos valores. Y con esto, señores, ya tendríamos creado nuestro bello componente del cual nos podemos sentir muy orgullosos. Es decir, que si yo borro esto de acá, pues acá lo tenemos. Y listo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Vamos a ver si le podemos, por ejemplo, en clic derecho, vamos a decirle asignar una contraseña para que nadie se nos meta dentro de nuestro código. Y acá le pongo una contraseña. Y esto ya lo podríamos exportar o pasárselo a alguien o lo que ustedes deseen. Y todo está perfectamente funcional. Pero si alguien quisiera modificar su código, pues no lo va a poder hacer, porque cuando entre doble clic le va a pedir esa contraseña. Entonces es una forma de proteger nuestro código, es decir que esto nadie lo va a poder modificar, por lo tanto está seguro nuestro componente. Le voy a guardar. Y cada vez que ustedes cierren o abran, cada vez que cierren y abran Grasshopper van a tener acá su componente y lo van a poder exportar, lo van a poder usar, perdón. Entonces, muchachos, si yo acá, por ejemplo, le doy bake a esto, ok, pues listo, acá tenemos nuestro componente que ya podríamos empezar a darle más detalle, incluso en el código podríamos empezar a generar una extrusión o cosas similares, pero el objetivo de este ejercicio ya lo cumplimos, que era mostrarles a ustedes cómo utilizar Python para generar este tipo de componentes y cómo crear sus propios componentes. Con esto acabamos el tutorial, muchachos. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Les ofrezco disculpas por todas las veces que se cerró mi computador, pero sé que tengo que cambiar de computador. Por ahora, suscríbanse, compártanlo. Hay gente que le puede servir esto. Intenten ustedes crear sus propios componentes, muéstrenmelos. Me gusta interactuar con ustedes, entonces ustedes me dan muchas ideas de qué podría o no podría hacer en próximos tutoriales. Por ahora este llegó hasta acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima a ver qué se me ocurre para hacer en tutoriales. Si ustedes tienen alguna idea, déjenmela saber en los comentarios y vamos a ver si la hacemos. Muchachos, muchas gracias y hasta la próxima.